Buenos días, familia. Hoy hablaremos acerca del poder que hay en nuestra boca o del poder que hay en nuestras palabras. Seguramente hemos escuchado esto y frases que nos hablan mucho acerca de esto, acerca del poder que hay en nuestra lengua, el poder que hay en nuestra boca, etcétera, etcétera. Pero antes quiero que analicemos algunas otras frases que las escuchamos probablemente cotidianamente. Frases como, ay, que tu boca se haga chicharrón, ¿no? Una frase que denota que lo que tú estés diciendo no se cumpla. Y otra frase que es bastante común es calla la boca, porque no me sales el negocio. Haciendo ver de que lo que pueda decir el otro puede malograrle el negocio. Otra de las frases que comúnmente escuchamos es no hables así, no me eches malas vibras, ¿no? Y escuchamos frases como esta, haciéndonos ver que en el común hablar de las personas hay una superstición. Hay una superstición que muy en el fondo significa que debes tú tener cuidado con lo que hablas porque se puede cumplir. Cuando dices que tu boca será chicharrón, es que no se cumple lo que tú estás diciendo. Cuidado, no me vayas a salar, ¿no? Cuidado que lo que tú hables se pueda cumplir. Cuidado que no me eches malas vibras con tu hablar, que con tu hablar va a provocar algo en mí. Entonces hay una idea, algo supersticiosa detrás de eso, de que las palabras de otra persona pueden provocar cosas en la vida de otras personas, ¿no? Y esas palabras pues denotan justamente eso, ¿no? Temor, denotan superstición, ¿no?, que hay en el mundo, ¿no? Ahora nos preguntamos nosotros, ¿en realidad hay ese poder en nuestra boca? En los medios evangélicos escuchamos cosas parecidas, ¿no? Escuchamos cosas como que tienes que hablar buenas cosas, tienes que declarar buenas cosas. ¿Por qué? Porque vas a cambiar la atmósfera, vas a cambiar la atmósfera espiritual, ¿no? Ya nosotros lo hablamos de diferente manera, pero si nos damos cuenta, muy en el fondo es algo similar a lo que en el mundo se habla. Solo que obviamente ahora le ponemos tintes ya más evangélicos, ¿no? Como que vamos a cambiar la atmósfera espiritual, ahora tenemos que declarar con fe las cosas para que ocurran, ¿no? Porque si no las declaramos no van a ocurrir, esto va a cambiar la atmósfera espiritual de nuestro alrededor, etcétera, 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 haciéndonos ver o haciéndonos pensar que también que debemos tener cuidado en nuestro hablar, en nuestro lenguaje, porque podrían ocurrir cambios en la vida de las personas, en las personas que están alrededor. Y nos volvemos a preguntar, ¿en realidad nosotros los hombres tenemos ese poder? ¿Dios nos ha dado ese poder? ¿De dónde viene esto en nuestras vidas? Bueno, para esto vamos a analizar el Proverbio 18:21, que es justamente donde viene esta idea. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? Y justamente esta primera porción del proverbio, cuando dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿no? Y de ahí es donde se empieza a interpretar. Y se comienza a interpretar mal, haciendo ver como que nosotros tenemos un poder, el poder de la muerte y de la vida en nuestra boca. Que nosotros podemos crear cosas o podemos destruir cosas. Llegamos inclusive al punto de aún entre evangélicos, poder decir, cuidado, no digas esto, porque no vaya a ser que se cumpla. Cuidado, que tu boca es poderosa y puede estar produciendo eso. Cuidado, no digas aquello, porque tu boca es poderosa y puede producir aquello. Pero en realidad está queriendo decir eso, ese proverbio, que tenemos ese poder, esa facultad para crear y hacer cosas. Veamos entonces en la Biblia lo que la Biblia nos dice. Cuando hay un versículo así controversial, cuando hay un versículo que nos llama a un entendimiento diferente a lo que la Biblia dice, siempre tenemos que mirar todo en la Biblia. Porque siempre la Biblia nos va a hablar, cuando se trata de un tema, en otros pasajes acerca del mismo tema, que va a apoyar ello. Una regla básica de hermenéutica justamente es una regla básica de interpretación, es de que no podemos hacer una doctrina de un solo versículo, ¿no? Generalmente estas ideas claras están en toda la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, o le preguntamos a la Biblia, ¿existe algún otro versículo que apoye esto? ¿Existe algún otro versículo en donde nos muestra o donde nos dice que nosotros tenemos un poder en nuestra boca para crear, para hacer cosas, para cambiar la atmósfera, etcétera, etcétera? Pues la respuesta es no. No hay ningún otro versículo en la Biblia que nos hable de esto.
¿Encontramos alguna carta paulina que dirigida a las iglesias que esté advirtiendo a las iglesias acerca del poder de su boca, acerca de que tienen que declarar la caída del Imperio Romano, tienen que declarar la victoria de la iglesia? ¿Encontramos alguna carta paulina que nos diga ello? Pues realmente no encontramos en todo el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento algo que nos diga ello. Tal vez lo más cercano es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 17, verso 20. Cuando él dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. Entonces algunas personas interpretan mal y dicen, ahí está, ya ves, Jesús mismo enseñó y dijo que si tú declaras, si tú dices que este monte se debe pasar al otro lado con fe, entonces pasaría. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿alguien en la historia bíblica o en la historia del mundo ha podido mover un monte de aquí para allá? Entonces, ¿estaba queriendo decir eso Jesús? Y recordemos cuando hemos estudiado ya unas semanas antes, cuando estudiamos esta porción de Mateo 17, que Jesús no está hablando acerca de eso, sino que era un antiguo refrán, por decirlo así, que se hablaban comúnmente en este tiempo para denotar los problemas que tenía una persona, ¿no? Los problemas del tamaño de una montaña para hacer ver ello. Y Jesús estaba diciéndoles a ellos que así tenían una fe como un grano de mostaza, una fe que iniciaba pequeña, pero que no se quedaba ahí, sino que iba creciendo constantemente como un grano de mostaza hasta convertirse en un árbol. Entonces esa fe que iba a ir creciendo continuamente iba a ser tan fuerte que no habría ningún problema, ningún monte, ¿no es cierto?, que pueda estorbar a esta fe y que impida hacer la voluntad de Dios. Entonces tendría la fe suficiente para poder echar a un lado ese problema y poder realizar la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Nada puede impedirles a ustedes, nada es imposible, nada será imposible a ustedes, si ustedes, nada será imposible para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Aún los problemas más grandes si ustedes tienen fe, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo, pero no está diciendo exactamente esto de que si declaramos que el monte se va a pasar de aquí a allá, eso va a pasar. Eso no estuvo queriendo decir Jesús. Ok, entonces, de nuevo, no encontramos esto en la Biblia, pero sí encontramos que hay alguien que tiene ese poder, que es Dios mismo. La Biblia dice que Dios dijo y fue hecho, ¿no? Eso lo vemos desde el Génesis y vemos el poder de Dios para hablar y hacer cosas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En otras palabras, Dios, según la Biblia, es el único que tiene el poder para decir algo y crear este universo, crear algo que Él quiera, o destruir también con el poder de sus labios. La Biblia nos dice esto, ¿no? Es el único ser, Dios mismo, que puede crear de la nada las cosas, que puede crear situaciones, que puede mover la historia, que puede mover los tiempos. Dios es el único que dice que el sol pueda detenerse. Es el único que pueda hacerlo. Y justamente alguien puede decir, pero Josué pidió esto. Sí, pero no fue Josué quien lo hizo, sino fue Dios, y con el propósito de que tuviese más tiempo para poder ganar esa batalla que él ya había dicho que la iban a ganar. Si Dios dice que las estrellas caigan del cielo, las estrellas se van a caer del cielo. Porque recordemos que la Biblia nos dice, ¿quién sustenta todas las cosas que hay? Es Dios mismo. Quien sustenta las leyes de gravedad, las leyes de la propia naturaleza que mantienen los cuerpos funcionando, los átomos funcionando tal y como funcionan ahora, es Dios mismo. Porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él mismo sustenta, dice, todas las cosas, todo este universo con el poder de su palabra, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿quién sustenta todas las cosas? Es Dios mismo con el poder de su palabra, porque Él es el único que puede decir que se haga y se hará, ¿no? Y lo vimos también en algunos pasajes cuando podemos ver tempestades que se están levantando y el Señor solo con su hablar entonces hace calmar esas tempestades, hace callar esas tempestades. Porque Dios es el único que tiene esta capacidad. Ahora tú podrás decir, hermano, pero yo he visto personas que han orado y han declarado sanidad sobre alguien y estas personas se han sanado. Ok, lo primero es que han orado, y eso es lo que el Señor pide, que nosotros oremos por otras personas. Lo segundo es, ¿quién dio esta sanidad? Es Dios.
no es la boca de esta persona, sino es Dios mismo, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Él hizo las cosas, no es la boca de esta persona. Ahora, ¿por qué? Veamos un poco la lógica. Imagínense que ante una situación determinada, dos creyentes con fe pidan la misma cosa. ¿Qué tendría que hacer Dios? ¿Qué tendría que hacer Dios? Porque la idea sería, ¿no? Si un creyente con fe declara algo, eso tendría que hacerse. Eso tendría que pasar en lo espiritual. Eso tendría que pasar. Eso Dios tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto lo declaró con fe, lo confesó con fe. Ahora imagínense de nuevo una misma situación. Digamos el clima de alguien. Y un creyente con fe está pidiendo, Señor, yo declaro que el clima de mañana sea un clima templado, un clima frío, que no haya sol, para que no tengamos problemas con el calor. Y en esta misma situación, el otro creyente también con fe habla y dice, Señor, yo declaro que mañana va a ser un clima caluroso para no sentir problemas con el frío. Oh, qué gran dilema para Dios. Qué gran dilema para Dios. Dos personas que están hablando y están declarando sobre una misma situación cosas opuestas. Es que no ocurre así. Es que no ocurre así. Las cosas van a pasar conforme al propósito y a la voluntad de un Dios que es soberano y que no depende de las declaraciones humanas. De un Dios soberano, de un Dios que hace su voluntad conforme Él quiere, no conforme a lo que pronuncian nuestros labios, sino conforme a su propósito. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué dice Salomón lo que dijo aquí en este Proverbio 18:21? ¿Qué pasó? ¿Salomón se equivocó? No. Pero entonces, ¿por qué dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Ok, veamos entonces y analicemos este proverbio. Lo primero es que encontramos entonces que el autor de este proverbio es Salomón. Y cuando Salomón escribe proverbios, cantares, ¿cómo lo escribe? Muchas veces lo escribe usando muchas metáforas. Todo proverbios, todo cantar de cantares, usa Salomón muchas metáforas para describir o enseñar lo que él quiere enseñar. Ok, entonces, veamos, esta es una declaración metafórica o realmente es lo que pensó Salomón de que en la muerte y en la vida está en el poder de la lengua. Lo segundo es, entonces, para poder entender e interpretar bien este versículo, es que tenemos que mirar todo el Proverbio 18, si es que nos da alguna referencia, porque mientras está escribiendo Salomón, debe estar teniendo alguna idea acerca de esto. Y vamos a ver entonces en el Proverbio 18, retrocedemos, en el verso 6 dice, hablando de la boca, porque el problema es, o la situación es de la boca, la vida y la muerte están en el poder de la boca, entonces todos los versículos relacionados con el hablar, vamos a buscarlos. Y dice en el verso 6, los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Entonces comenzamos viendo aquí en el verso 6 que los labios del necio van a traer contienda. El necio cuando habla va a traer peleas, va a traer disputas, ¿no? Por ejemplo, un esposo necio, en vez de calmar las cosas en una situación familiar, va a producir más disputas. La mujer, de la misma manera, en vez de repente de callar y esperar que las cosas se calmen, en esos momentos su hablar va a provocar más disputas. O un hijo con sus padres, ¿no? O un encuentro en la calle entre vecinos, etcétera, etcétera. En vez de calmar, apaciguar las cosas, el hablar de ese necio o el hablar necio de esa persona va a provocar contiendas e inclusive va a llamar, dice, a los azotes. O sea, va a encender a ira a una persona que inclusive esta persona va a estar dispuesta a golpearla, y eso es lo que vemos todos los días. El hablar necio de las personas puede provocar esto, puede provocar la ira, inclusive en la otra persona. Verso 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Dice que la boca del necio puede provocar quebrantamiento para sí. En otras palabras, la boca del necio siempre le va a jugar malas pasadas y lo va a llevar a malas situaciones para él mismo. Vuelvo a decir, una situación en la cual hay un conflicto en la calle y esta persona neciamente sigue hablando, sigue provocando, como ya habíamos dicho, está llamando a los azotes, está llamando a los golpes, ¿no? Y de pronto dice, imagínense que se van a los golpes y al final es un quebrantamiento para sí. Imagínense que la otra persona
es un mejor luchador y esta persona termina mal, ¿no? Y es un quebrantamiento para su alma y dice, son lazos para su alma, porque finalmente la propia boca del necio lo va a enredar en una situación muy comprometedora, en una situación muy particular de la cual no va a poder salir o le va a ser muy difícil salir. El labio necio cuando enfrenta de repente a una autoridad sin tener ninguna base y entonces ya se ve envuelto en esta situación de haber enfrentado, de haber resistido a la autoridad y entonces su hablar necio le es aún para él mismo, le es quebrantamiento y le es como un lazo para su propia alma. Dice en el verso 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuando hay murmuración, cuando hay chisme, dice que blandamente, como si fuese un bocado blando, entra al corazón de las personas, entra hasta las entrañas de la persona. Entonces, el hablar necio, el hablar chismoso, va a entrar, dice a la otra persona, va a entrar como un bocado suave hasta el fondo de su corazón. Y miren el daño que puede hacer esas palabras necias, esas palabras que murmuran, ¿no? Una situación particular, de repente una persona se encuentra con otra y le dice, oye, mira, te quiero contar acerca de la tal persona, de una persona X. ¿Tú sabías que esta persona X es así, es asá, es asá? Y esta persona no tiene ninguna base para poder hablar. Entonces, ¿qué está pasando? Está llevando un chisme y este chisme entra en el corazón de la otra persona y la otra persona se lo creyó, y se lo creyó y obviamente esta otra persona de repente va a reaccionar mal contra esta persona X. ¿Y producto de qué? De esta palabra necia. Esta palabra necia que puede provocar inclusive contiendas entre las amistades, ¿no? Diferencias entre las amistades. Esa palabra necia puede provocar eso. ¿Por qué? Porque esa palabra, dice, chismosa, va a llegar hasta lo profundo del corazón de la otra persona. Avanzamos entonces al verso 12 y dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento, ¿no? Es una advertencia, ¿no? que nos hace aquí el sabio Salomón diciéndonos, antes del quebrantamiento viene el orgullo y antes de la honra viene el abatimiento, la humillación. O sea, cuando estamos nosotros orgullosos, cuando estamos muy soberbios, lo más probable es que venga el quebrantamiento. Y la pregunta es, ¿por qué tomamos este punto? Es porque Salomón nos está hablando, al estar hablándonos acerca de la lengua necia, nos está advirtiendo algo. La lengua necia va a hablar generalmente cuando hay orgullo en su corazón. El orgulloso va a comenzar a hablar, y ya hemos escuchado. En las muchas palabras también puede haber pecado, ¿no? Entonces, el corazón orgulloso solo va a hablar cosas y no va a estar meditando en las cosas que está diciendo, en las cosas que está hablando. Entonces, antes, dice, del quebrantamiento de este hombre va a venir el orgullo. ¿Y por qué dice antes del quebrantamiento? Porque ya hemos visto, el habla necia va a provocar estas peleas, estas situaciones de conflicto, estas situaciones en las cuales de repente no va a poder salir. Él mismo se pone la soga al cuello, como se dice, a través de su propio hablar. Verso 13 dice, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio, ¿no? Nuevamente dice, al que responde antes de oír le es fatuo, le es necio, ¿no? Y es finalmente oprobio. ¿Qué nos está advirtiendo aquí? Nos está advirtiendo que debemos tener mucho cuidado con nuestro hablar otra vez. Porque si vamos a responder algo, antes vamos a escuchar, antes tenemos que escuchar. Si es una situación de un conflicto, tenemos que escuchar a las dos partes. Si es algo contra mí, tengo que escuchar a la otra persona realmente. ¿Por qué? Porque si no es algo necio que yo responda algo sin antes haber escuchado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Situaciones en las que puede provocar esto, o cómo se puede provocar esto. Es, por ejemplo, un hombre puede venir y puede decirte a ti, mira, ¿sabes qué? De nuevo, este individuo X está hablando esto de ti. Entonces yo escucho esto y antes de escuchar a la otra persona, antes de meditar lo que esta persona está diciendo, inmediatamente como llegaba como un bocado blando a mi corazón, entonces yo reacciono. Y como reacciono, de repente ya no lo miro bien, de repente en el extremo ya no le hablo, rompo mi amistad con esa persona. ¿Pero producto de qué? Producto de un chisme y producto de que actué antes de escuchar. Y hablé de repente algo antes de escuchar. Entonces, de nuevo, el actuar necio va a provocar separación, va a provocar división, va a provocar contiendas entre las personas y
aún puede dañarme a mí mismo si tengo un hablar necio y comienzo yo a hablar o a repetir cosas sin antes haber escuchado a la otra parte. Vamos entonces más adelante al verso 19. Y nos dice aquí, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, ¿no? Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente para poder entenderlo mejor. Y dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Nos dice y nos advierte aquí Salomón, cuando hay una disputa, dice, entre amigos, ¿no?, y uno resulta ofendido, dice, es más difícil recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas entre amigos son como un portón que se cierra con rejas, o sea, es difícil poderlas atravesar. ¿Y producto de qué? Producto de un hablar, producto de un hablar chismoso, producto de que no medité, no le escuché a mi amigo y simplemente hablé yo antes de actuar. Entonces ofendía a mi amigo. Y una vez que lo ofendo, entonces ya dice que es difícil de recuperarlo, ¿no? Por eso es que aun cuando hay ofensas entre nosotros como hermanos, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nos ofendemos, no es fácil simplemente decir, bueno, ya perdónale y punto, no. Sino ocurre en algunas situaciones de repente, puede ocurrir que el otro hermano ya no te esté mirando igual, ha tomado cierta distancia. ¿Por qué? Porque aunque este hermano sabe que tiene que perdonarte, está guardando su distancia. ¿Por qué? Porque hay un corazón dolido. Hay un corazón que ha sido, o que se siente agredido, ¿no? Y cuando pasa esto, como dice Salomón, dice, el amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Entonces, cuando ofendemos a alguien, produce esto, ¿no? Y esto, bueno, no solo se aplica para los amigos, apliquemos esto en el matrimonio, ¿no? Imagínense que el hablar necio de un esposo ofende a su esposa y entonces luego le dice, no, bueno, pero tienes que perdonar, tú eres cristiana y tienes que perdonar. Y no ocurre tan fácilmente, ¿no? Salomón nos enseña y nos dice que el amigo ofendido, en este caso aplicando la esposa ofendida, es más difícil de conquistar o de recuperar que una ciudad fortificada. No va a ser fácil una vez que hemos ofendido, una vez que nuestra lengua sale, no solamente se trata de perdóname, no. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Esto podemos aplicar bastante en casa. ¿En qué situaciones? En las diferencias que puede haber entre esposo, entre esposa, o entre padres, hijos, padres. Si no tenemos cuidado con nuestra boca, a veces no solamente es decir perdóname, porque va a ocurrir esto que nos dice Salomón en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de los padres, en el corazón del esposo, de la esposa. Y por eso Salomón nos dice ello, advirtiéndonos que debemos tener cuidado con nuestra lengua. Ahora miremos el verso 20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Nuevamente, vamos a ayudarnos con la Nueva Traducción Viviente para poder entender mejor este versículo. Y dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Ahora sí, entendemos entonces el verso 20 en Reina Valera. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, unas palabras buenas van a saciar, ¿no? Es como saciar el apetito, van a saciar el alma, y uno va a estar tranquilo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cuando tenemos buenas palabras, al contrario, cuando son palabras sabias, ¿qué va a producir? Va a producir que haya en nosotros una satisfacción como cuando uno come una buena comida, ¿no? Y trae esa satisfacción a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿no? Entonces, si hablamos neciamente va a haber consecuencias, y si hablamos sabiamente va a haber consecuencias, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, inmediatamente viene el Proverbio 21 que dice, la muerte y la vida, el verso 21 del Proverbio 18 dice, inmediatamente, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿no? Entonces nos preguntamos ahí, ¿de qué muerte y de qué vida está hablando entonces Salomón? En todo el capítulo 18, Salomón está advirtiendo que con tu lengua puedes crear disensiones, puedes herir a las personas, puedes destruir relaciones, puedes dividir personas, dividir familias, dividir iglesias inclusive. Entonces, con tu boca puedes producir todo ese mal, puedes traer, digamos, toda esa muerte, ¿no?, a tu alrededor, ¿no? ¿Por qué escribe esto Salomón? Haciéndonos ver que debemos tener cuidado con nuestras palabras, porque esas palabras mal dichas, esas palabras dichas con un mal tono, esas palabras que salen de mi boca pueden producir
cosas malas para mi vida, pueden producir cosas malas para mi relacionamiento con las personas. Entonces, el verso 21, más que un poder mágico, esotérico, ¿no?, que a veces podemos pensar, lo que nos está hablando es de las consecuencias que vienen de nuestro hablar, las consecuencias que vienen de nuestro hablar, las consecuencias que vienen de nuestra propia boca. ¿Cuánta gente deprimida, cuánta gente disgustada, acomplejada hay porque alguien habló mal de ellas o habló mal de esa persona? La gente se puede deprimir porque de repente, lo que es común hoy, la lengua comienza a hablar y a hablar cosas malas, y entonces esa persona entra en depresión porque las personas están hablando mal de ellas, ¿no? O lo que ocurre en los colegios, ¿no? El bullying, producto de esto, de esta boca necia que habla, y entonces el alumno puede sentirse mal, puede sentirse deprimido, producto de todo lo que está escuchando, ¿no? O una persona necia puede estar hablando y va a disgustar a la otra, ¿pero por qué? Por su hablar, por un tonto hablar que tiene, en vez de quedarse callado, y va a producir una disputa ahí entre dos personas. El hablar de una persona, decíamos, puede acomplejar a otra persona, ¿no? Porque si no sabemos decir, si no sabemos corregir, inclusive podemos producir ese complejo en la persona, ¿no? De repente, alguien que está aprendiendo a cantar y yo le digo toscamente, no, tú no sirves para el canto. Entonces, en vez de decirme, no estás cantando bien, vamos a hacerlo mejor, yo te enseño, no, yo le digo, tú no sirves para el canto. Entonces, de repente puede esa persona recibir esa palabra y empieza a complejarse y empieza a actuar creyendo de que no puede ser mejor, y deja de repente el canto, ¿no? Y cuántas historias podemos contar acerca de las consecuencias de nuestro hablar necio. Entonces, no es un poder oculto, no es un poder esotérico, sino Salomón nos está hablando de las consecuencias de nuestra boca. Entonces, ¿qué puede hacer nuestra boca cuando hablamos? Nuestras palabras necias pueden dividir, pueden enojar personas, pueden separar relaciones, pueden hacer daño a las otras personas. En cambio, las palabras sabias, a su vez, dice, traen vida. ¿Qué vida? ¿Qué es eso de vida? ¿Cambiar atmósferas espirituales? ¿Renovar personas? No. ¿Qué es esa vida de la que habla Salomón? Las palabras sabias pueden traer restauración, pueden traer ánimo, pueden traer unidad. ¿No hemos visto acaso cuánta gente de repente está deprimida y unas palabras le levantan el ánimo? ¿Cuántas personas de repente pueden llegar desanimadas a la iglesia y se encuentran con la persona que le recibe en la puerta y le anima a algo, y de repente solo esas palabras, ese saludo, le anima a la persona? Porque nuestras palabras pueden traer cosas buenas o cosas malas a la vida. Por eso es que debemos tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? Nuestras palabras pueden estar destruyendo a una persona, pueden estar edificando la vida de personas, pueden dividir a las personas o pueden unir a las personas, ¿no? Nosotros no sabemos cómo están los corazones de las personas, entonces debemos tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? Nuestras palabras van a salvar a alguien, para traer una nueva vida a alguien. Bueno, en realidad no son nuestras palabras, ¿no? Sino es la palabra de Dios. Si nosotros le predicamos y le llevamos el evangelio, y es Dios actuando, Dios salvando en el corazón y en la vida de esa persona, que va a traer una nueva vida. Nosotros solamente estamos llevando la palabra de Dios, ¿no? Eso es usar sabiamente, por ejemplo, nuestras palabras, ¿no? Pero a su vez, si nosotros hablamos mal también, en vez de acercar a Cristo a la persona, podemos alejarla también de Cristo. Si entramos en una disputa, en una discusión, podemos alejar aún más a Cristo. Ahora, nuestras palabras, obviamente, si ya somos creyentes, no nos van a llevar al infierno, pero sí pueden reflejar cuán alejados estamos de Cristo. Nos sentamos a hablar con alguien y de repente solo en 15 minutos sabemos cuánto esa persona está cerca de Cristo o cuán alejada está de Cristo. ¿Por qué? Por la forma como está viviendo, por la forma como está pensando, por la forma como está actuando. Y nos damos cuenta qué tan lejos o qué tan cerca está de Cristo. Palabras de muerte pueden ser cuando hablamos mal de un hermano, por ejemplo, ¿no? La Biblia, ¿cómo califica cuando hablamos mal de un hermano? Lo califica como homicidio, ¿no? Es como si estuviésemos siendo homicidas de nuestros propios hermanos. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, para
para Dios es como si lo estuviésemos apuñalando, ¿no? Eso nos habla también en el libro de Mateo. Entonces debemos ser sabios, ¿no? Nuestras palabras pueden provocar, por ejemplo, si tenemos autoridad, pueden provocar guerras, pueden provocar divisiones, pueden provocar heridas en el matrimonio, pueden provocar heridas entre padres e hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a mi hijo puedo hablarle mal de sí mismo, decirle que es ocioso, decirle que es alguien que no va a seguir avanzando en la vida, y puedo de repente aplacar a mi hijo, y puedo hacerle sentir mal, y puedo destruir finalmente su vida, ¿no? Por las palabras que yo he dicho y que él obviamente ha ido recibiendo y ha ido tomando en su vida. Pero a su vez todo lo contrario puede ocurrir también. Yo puedo hablar muy bien de mi hijo y engañándole también, nunca confrontándole con el evangelio, haciéndole ver que es muy superior a los demás, y este muchacho cuando se enfrente con la realidad también se va a dar un golpazo. ¿Por qué? Porque yo no le hablé adecuadamente. Entonces las palabras necias pueden provocar heridas en las personas, pueden provocar dolor aún en nuestros seres queridos, pueden romper matrimonios, sí, un mal consejo. Cuando nosotros vamos y de repente decimos, mira, sabes que eres joven, sepárate, ¿no? Puedes encontrar a alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Es un consejo contra la Biblia en líneas generales. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo a esa persona? Le estamos diciendo, ya, sepárate, rompe tu matrimonio, ¿no? Y esta persona nos puede escuchar, o puede escuchar ese consejo y lo puede hacer inmediatamente, cuando de repente este matrimonio todavía tenía solución. Entonces, aún estas palabras pueden separar inclusive matrimonios, ¿no? Hay personas que con su lengua pueden restaurar la vida de personas, ¿no? Pueden hacer que las personas que están disgustadas unas con otras, que hagan las paces y hacer que se amisten, ¿no? Las palabras sabias pueden traer fortaleza a una persona, pueden traer ánimo a una persona para que pueda seguir adelante, ¿no? Las palabras sabias traen justamente eso, traen vida, ¿no? Y entonces Salomón nos está hablando de esto. El mismo Salomón escribe más adelante o más atrás en Proverbios capítulo 12, verso 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y creo que este versículo o este proverbio resume justamente la idea de Salomón. Dice, hay palabras de hombres que son como golpes de espada. ¿Qué pasa cuando te ingresa una espada en tu cuerpo? Hay dolor, hay herida. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo aquí, que las palabras de algunos hombres son como espada, que provocan dolor, que provocan herida. Y eso ocurre diariamente. Las palabras de algunos son como heridas que entran a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero a su vez, dice, la lengua de los sabios es como medicina. ¿Qué hace la medicina? Al contrario, calma los dolores, me hace sentir, si tengo fiebre, me baja la fiebre y ya me hace sentir mejor. Si tengo un dolor, tomo la medicina y ya me quedo más tranquilo, sin el dolor, alivia mis molestias, la medicina, etcétera, etcétera. Entonces lo que está diciendo esto es, las palabras de algunas personas van a traer eso justamente, satisfacción a nuestra vida, a nuestros corazones, nos van a alentar, nos van a hacer sentir mejor, nos van a permitir que salgamos adelante, etcétera, etcétera. Entonces, Salomón lo que nos está diciendo es, cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño o mucho bien. No está diciendo Salomón que nosotros tenemos un poder en nuestra boca para crear atmósferas. No está diciendo Salomón que tenemos el poder, que si declaramos algo, entonces eso va a ocurrir, ¿no? Salomón no nos está diciendo eso. No nos está diciendo que si yo declaro que una persona sea sana, esa persona tiene que sanarse, que Dios está obligado a sanarla. No, eso no está diciendo, porque si Dios va a sanar a alguien, va a ser de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su soberana voluntad, ¿no? Si va a pasar algo con el día, con el clima, con las situaciones a nuestro alrededor, no van a depender de nuestra boca, no van a depender de lo que nosotros digamos, sino va a depender de la voluntad de Dios, ¿no? Si va a ser un buen día o un mal día, eso depende de la voluntad soberana de Dios y obviamente de nuestro actuar, pero no de nuestra boca, no de nuestro hablar. Nuestras palabras no crean cosas, nuestras palabras, volviendo al lenguaje común, nuestras palabras no salan a nadie, nuestras palabras no producen malas o buenas vibras, eso son solo supersticiones nada más, ¿no? Finalmente, como el mundo, pero con otro lenguaje ya más evangélico, digamos, pero eso no ocurre.
Lo que Salomón quiso decir en ese proverbio es que debemos tener cuidado, porque sí, nuestras palabras pueden dañar personas, provocar pleitos, provocar separaciones, provocar disputas, y aún nos podemos hacer daño, nos podemos enredar en una situación complicada, podemos herir el corazón de un amigo, y luego, ahora, ¿cómo restauramos ese corazón? Puedo provocar disputa en mi propio matrimonio, si mi hablar es necio, si yo soy necio, y no se trata solo de decir perdóname, porque va a provocar una herida en el corazón de la otra persona. Pero a su vez, si soy una persona sabia en hablar, de repente una disputa puedo pacificar y podemos reconciliarnos, ¿no? Si mi hablar es sabio, puedo ser como esa medicina que trae alivio al corazón, que trae alivio a la otra persona, que trae ánimo a la otra persona, que trae fortaleza a la otra persona. Aún cuando corrijamos y tenemos que corregir, esto no significa que no debemos corregir, pero por eso es que la Biblia dice que aún debemos corregir en mansedumbre, teniendo cuidado con las cosas que decimos, teniendo cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca sí puede provocar daño a otras personas, o puede provocar ese ánimo, esa fortaleza, ¿no?, a otras personas. En ese sentido, nuestra boca tiene el poder para provocar vida o para provocar muerte. Pero nuestra boca no mata a nadie ni da vida a nadie. Dios es el único que tiene esa capacidad. Dios es el único, nos dice la Biblia, que tiene el poder para de lo que Él habla se haga. Nosotros no. Nosotros no tenemos ese poder. Este versículo no tiene nada que ver con eso de que si nosotros decimos algo eso va a pasar. No tiene nada que ver con eso, ¿no? El único que tiene esa capacidad, vuelvo a decir, es Dios soberano. Y solo para terminar, tenemos que tener cuidado con nuestra boca, cuidado con nuestra lengua, porque o podemos ser como espada o podemos ser como medicina. Te pregunto entonces a ti, ¿cómo es tu hablar? ¿Tu hablar produce, es como una espada en la vida de otras personas? ¿Produce dolor en la vida de otras personas? ¿Produce heridas en la vida de otra persona? ¿O tu hablar es como la medicina, que produce satisfacción, que produce sanidad, que produce restauración de relaciones, que produce amor, ¿no? ¿Cuál es nuestro hablar? ¿Cómo es que nosotros hablamos? Y de acuerdo a lo que meditemos, que el Espíritu Santo nos lleve a mirarnos a nosotros mismos para poder cambiar nuestra forma de hablar. Pablo mismo decía que nuestro hablar debe ser sazonado con sal, ¿no? Nuestro hablar debe ser sazonado con sal. En otras palabras, debemos tener mucho cuidado con las cosas que decimos.